Buenas tardes, mis hermanos de Lake City, El Salvador, y de todas aquellas personas, buenas tardes, las que están detrás de esa pantalla. Voy a empezar con un himno muy bonito. Ah, pongamos atención lo que dice la letra del himno. Es un mensaje de la palabra de Dios. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el reino pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Muy bien, qué bonito himno con un mensaje muy centrado. Nadie pudo amarme como Cristo. Y déjeme decirle que Cristo Jesús, Dios Padre, le ama a usted y a toda aquella persona que reconoce a Cristo Jesús como su Salvador. Voy a compartirles una lectura que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 6, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí vemos la escritura, ¿verdad? Hemos leído la escritura. Y ahí nos da la información, ¿verdad? Pero quiero compartir cinco cosas que Dios quiere que todos sepamos, que toda persona sepa, más bien.
En la palabra de Dios hay 5 cosas que resaltan por su gran importancia, cosas que Dios desea que todos nosotros sepamos. Vamos a ver cuáles son. La primera cosa, si tiene una libreta, anótelo ahí. La primera cosa, por naturaleza, todos estamos perdidos. Tal vez usted se sorprenda con esas palabras, pero el primer punto es que por naturaleza todos estamos perdidos. Vamos a respaldar esto con la escritura ahí en Romanos capítulo 3, verso 23. Lo voy a leer. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Dice la Biblia, todos. No habla de una nación, de cierta clase de personas, de cierta clase de sociedad, sino de toda la humanidad. Nadie puede evadir esta responsabilidad. La Biblia es bien clara. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos aleja de Dios. Todos somos pecadores, hemos leído. Con una tendencia hacia lo malo. Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es lo que dice la Escritura. La segunda cosa que Dios quiere que todos sepamos, toda persona, es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Esto significa que hemos heredado una naturaleza que impide hacer obras que ameriten nuestra salvación. Nada podemos hacer para ser salvos, buenas obras no. Isaías dice unas palabras en cuanto a la persona que quiere hacer buenas obras para obtener la salvación o la vida eterna. Dice Isaías 64, verso 6, dice, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que la salvación no es por obras personales. Isaías describe, ¿verdad?, esas obras religiosas como trapos de inmundicia. Efesios capítulo 2, verso 8, voy a estar compartiendo unos textos bíblicos acerca de lo que estamos estudiando. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La persona viene a ser salva por la gracia de Dios. El verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí la Biblia descarta el que la persona sea salva por buenas obras. Las obras en sí son buenas, pero las obras cuando se hacen en el Señor, esas son las obras que Dios aprecia. Tercer punto que Dios quiere que todos sepamos es que solo hay un medio de salvación, el cual es Jesucristo. Nadie puede obtener la vida eterna solo a través de Jesucristo. Muchas personas quieren obtener la salvación de muchas maneras.
Pero Jesús dijo unas palabras muy importantes a aquellas personas que todavía ya habían reconocido a Jesucristo, ¿verdad? Los discípulos del apóstol Pablo, y seguían siguiendo y practicando la ley. Porque según ellos, sin la ley, necesitaban la ley también para ser salvos. Y no es así. Jesucristo les dijo unas palabras a aquellas personas en Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí comprobamos con las Escrituras lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Aquellas personas que querían ser, que supuestamente iban a ser salvos por la ley, practicando la ley y todos esos rituales. Hebreos capítulo 7, verso 25, reafirma aquí, dice: por lo cual puede también, Hebreos capítulo 7, verso 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En otras palabras, Cristo vive en el cielo, en la presencia de su Padre, e intercede por todos y cada uno de sus seguidores de acuerdo con la voluntad del Padre. Y ahí leímos, ¿verdad? Porque hay un solo, en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, ¿verdad? Leímos hace un momento o no lo leímos. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Reafirmamos ahí lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 7, verso 25. Entonces, el cuarto punto es, o lo que Dios quiere que sepamos o que sepa toda persona, es que para ser salvo es necesario el arrepentimiento. Es necesario arrepentirse de todos sus pecados, ¿sí? Yo creo que hay muchas personas que conocen la palabra de Dios. Hay muchas personas que comprenden lo que dice la Biblia. El ministerio de Jesucristo, si usted recuerda, principió con la palabra: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el cuarto punto aquí que toda persona debe saber es que para ser salvo es necesario arrepentirse de todos sus pecados. Para obtener la vida eterna, para estar en la presencia de Dios, se necesita el arrepentimiento. Recuerden que todos somos pecadores. Todas las iglesias están llenas de pecadores, pero pecadores ya arrepentidos. Espero que la persona entienda que el buscar una religión no le salva, que el hacer buenas obras tampoco le salva, que el saber toda la escritura tampoco le salva, sino el arrepentirse de todos sus pecados. Pero vamos a ver lo que no es arrepentimiento. Muchas personas están guiadas por emociones, tal vez por miedo, pero lo que no es el arrepentimiento es el temor, ¿sí? Como en el caso del faraón, si usted conoce la escritura, que al ver los juicios de Dios sobre la tierra se asustaba, pero una vez pasados se volvía a endurecer. Y vamos a leer una escritura que está en Éxodo capítulo 8, verso 8 y 15. Dice así: entonces Faraón
llamó a Moisés. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ahí vemos, acabamos de leer esa escritura, ¿verdad? El verso 15 dice: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ahí vemos lo que no es arrepentimiento. Yo no sé si muchos predicadores o pastores atemoricen a la persona con sus predicaciones, y debido a ese temor y a ese miedo, muchas personas creen haberse arrepentido. Y otra de las cosas también puede ser el remordimiento. El remordimiento no es un arrepentimiento. Tenemos la historia ahí de Judas, Mateo 27, verso 3 al 10. Pero solamente voy a leer el verso 3, el 4 y el 5. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hace unos días escuché yo a un predicador, un pastor, a través de la televisión, diciendo que Judas fue salvo. Y realmente la palabra de Dios no dice eso. Realmente no dice eso. Entonces, ahí Judas vemos que tuvo remordimiento. Y usted que conoce la palabra de Dios, dice la escritura que esto tenía que suceder porque ya estaba escrito. Pero a través de este ejemplo tenemos grandes enseñanzas también. Judas no se arrepintió, sino que tuvo un remordimiento, ¿sí? Al ver que había entregado a un inocente, ¿sí? ¿Y a quién le dijo estas cosas? Se las dijo a los principales sacerdotes. Si Judas se hubiera arrepentido, él hubiera ido con Cristo Jesús, arrepintiéndose de su pecado, ¿sí? Entonces ahí vemos lo que no es arrepentimiento. Pero podemos ver lo que es un verdadero arrepentimiento. Y en este caso vamos a usar de ejemplo al rey David. Tenemos ese grande ejemplo del rey David, que realmente fue sincero en su corazón y se arrepintió de la falta tan grande que había cometido. Así es que ya sabe usted lo que es una emoción, lo que es miedo y lo que no es arrepentimiento. Y ese arrepentimiento verdadero lo vamos a leer ahorita en Salmo 51, verso 1, 2, 3 y 4. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades.
Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este es un verdadero arrepentimiento. La persona no reconoce sus pecados, no reconoce sus faltas, no reconoce que está mal y siempre se está justificando. Y siempre se está comparando con primeras, segundas y terceras personas. Y no reconoce que es pecador. Ese es el problema de mucha gente que todavía no se ha arrepentido de sus pecados. Que solamente y simplemente es una persona religiosa. Y la palabra de Dios nos explica lo que es un verdadero arrepentimiento. David reconoció su condición de pecado y afirmó y dijo que había pecado contra Dios y que había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Cuando la persona comete un pecado, en sí todos somos pecadores, hemos explicado. Por naturaleza todos somos pecadores. Pero si usted y yo nos podemos a regresar el tiempo desde nuestra juventud y recordamos cuántos pecados cometimos en nuestra vida. Porque la persona que dice que no es mala y que no ha cometido pecado, dice la palabra de Dios que es un mentiroso y que la verdad no está en él. Entonces, ahí vemos lo que es el verdadero arrepentimiento. Tenemos otro ejemplo, el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versos 17 al 22, pero solamente le estoy dando este texto para que usted lo lea en casa. Yo voy a leer nada más el 18, 19, 20 y 21. Dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es una ilustración de un padre amoroso que tenía 2 hijos y uno le pidió la herencia. Tan luego como recibió la herencia, se fue tan lejos de la presencia de su padre. Y déjeme decirle, hoy en día la persona deja la casa de su padre, deja la iglesia, en vez de arrepentirse de sus pecados y reconocer su falta. Dios está con los brazos abiertos para recibirle nuevamente. Este hijo se describía que ya no era digno de ser llamado hijo. Y déjenme decirle que todos nosotros no somos dignos de ser hijos de Dios por los pecadores que somos. Pero gracias al amor de Dios, ese amor inmerecido, ese amor incondicional, ese amor que hasta ahorita la persona no comprende, ese amor que tuvo Dios enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados y por los míos. Hasta ahorita esas personas no han comprendido el grande amor del Señor. Si tú has pecado ante la presencia de Dios y no te has arrepentido, arrepéntete ahorita. Dios te está dando la oportunidad. El último punto, el quinto punto que debe de saber la persona
es que el arrepentimiento debe de ser hoy. La Biblia lo dice, Isaías 56, verso 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Otra lectura es 2 Corintios capítulo 6, verso 2. Dice así: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Estos textos los he mencionado en otros estudios, porque es muy importante que la persona lo sepa. Entonces, a conclusión de este estudio, número 1 dice que todos estamos perdidos. A conclusión de este estudio, número 2 dice, número 1, todos estamos perdidos. Número 2, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Número 3, hay un solo medio de salvación, el cual es Jesucristo. Cuarto punto es, para alcanzar la salvación es necesario el arrepentimiento. Y por último, debemos arrepentirnos hoy, porque mañana puede ser demasiado tiempo. ¿Cómo responderás a lo que la Biblia dice? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados en este momento? Recuerda que mañana puede ser demasiado tarde. No se trata de vivir una vida religiosa, sino se trata de ponernos a cuentas con el Señor, porque la venida del Señor está muy cerca. Recuerde todo lo que está pasando alrededor del mundo. Si usted se ha alejado de Dios, vuelva al Señor. El Señor le está con los brazos abiertos para recibirle nuevamente. Solo está que usted se reconcilie con el Señor y reconozca su condición de pecador o de pecadora. Es una oportunidad. Si verdaderamente comprendiste lo que dice la palabra de Dios, o no la comprendiste, solamente la escuchaste, déjame decirte que delante de la presencia eres responsable el haber escuchado la palabra de Dios. Lo digo con todo amor, lo digo con el fin de que abras tu corazón a Cristo Jesús y no lo endurezcas, y recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Ese es mi deseo. Ese es el propósito de estas grabaciones, que la persona comprenda lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, lo que dice la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo, gracias porque nos estás siguiendo a través de estos videos, y si quieres ser un evangelista, pues no necesitas ir a todas las ciudades, comparte este video. Que el Señor te bendiga. Voy a hacer una oración. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y tu palabra, Señor, que es la que habla a cada corazón a través de tu Santo Espíritu. Señor, que tu palabra haya caído, Señor, en ese corazón necesitado, Señor. Y que a través de tu palabra tú rescates a aquella persona de ese pecado, Señor. Te doy las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente. Que Dios me le bendiga.